por ejemplo, un dinero que se recauda a partir de lo que envían los bolivianos que viven en el exterior a sus familiares acá. Se habla también de un desempleo muy bajo, una tasa de desempleo muy baja. Se habla de una inflación muy baja, igual de manera histórica el país tiene estos datos. Se habla de crecimiento del PIB. El presidente ha abordado varios temas, como seguramente usted ha podido escuchar. ¿Cuáles son los que usted considera los aspectos positivos y negativos de la economía nacional? Mira, Jorge Luis, creo que no es un secreto. Tanto autoridades de gobierno y ex autoridades de gobierno han estado mencionando, ¿no es cierto?, de que hay problemas con la economía. El presidente ha mencionado, evidentemente, datos que ciertamente muestran una economía más positiva. Por ejemplo, el hecho de que el Producto Interno Bruto, el crecimiento el 2022 haya sido de 4.8%, es cierto que pone a Bolivia con un crecimiento relativamente mejor a otros países. La inflación también que él mencionó, del 0.8% acumulada en lo que va del año, nos pone como la cuarta más baja del mundo, ¿no es cierto? Las remesas, etcétera, etcétera. Pero debemos ser muy claros de que simplemente se repite el discurso basado en la selección selectiva, digamos, de datos económicos. Y es importante entenderlos y explicarlos también. Para crecer un país, necesita, por supuesto, consumir, necesita mucha inversión. El gasto público es parte del crecimiento y también las exportaciones. Y la clave no es tanto cuánto creció un país, sino cómo creció el país. Entonces, cuando tú creces con digamos, una combinación de estos factores que digo, consumo, inversión, gasto público y exportaciones, eso es un crecimiento sano. Pero cuando solo creces, como es en el caso bajo el modelo económico, social, comunitario, productivo, cuando solo creces con básicamente dos de las cuatro variables, es decir, con un excesivo gasto público y con un consumo muy alto y más bien siendo de alguna manera contrario a la inversión, especialmente a la inversión privada, y niegas las exportaciones o pones límites y cupos a las exportaciones, pues estás creciendo solo con dos de cuatro variables. Por supuesto vas a crecer, pero vuelvo a repetir, no es tanto cuánto creces, sino cómo creces. Un país que crece consumiendo y gastando, pues tiene las consecuencias que vemos ahora, de que ya no hay recursos, no hay dólares, no hay liquidez, el mismo gobierno no tiene liquidez y empieza a absorber los bolivianos, los créditos en los bancos ya no se dan a los mismos niveles de antes y la facilidad de antes, etcétera, etcétera. Y para terminar esta introducción, Jorge Luis, evidentemente tenemos una inflación baja y nos comparamos con los otros países, quedando en cuarto lugar en el mundo, pero la diferencia es que los países que están en primer lugar, segundo lugar y tercer lugar y cerca a nosotros, son países que tienen inflación baja por el alto nivel de productividad y básicamente porque son productores de varios productos, obviamente, de insumos para sus industrias. En cambio, Bolivia tiene esa inflación baja, no se la puede negar, pero con un costo de subsidios de más de 2.000 millones de dólares entre combustibles, alimentos y servicios básicos. Entonces, una cosa es tener una inflación también baja, pero la pregunta también es cómo la lograste. Mientras otros países lo hacen naturalmente por tener economías más productivas, nosotros gastamos 2.000 millones para mantenerla a ese nivel. En otras palabras, nos compramos la inflación por 2.000 millones de dólares. Bien, a ver, pasemos a este dato que ha sido bastante anunciado también por parte del gobierno, por el mismo presidente, de un récord histórico de remesas, 494 millones a abril, algo que supera de manera importante a lo que se tenía el mismo dato al mes de abril del año pasado. ¿Es una buena noticia que se estén generando más remesas o cuál es el análisis detrás de un crecimiento de las remesas?
Bueno, mira, en primer lugar, el hablar de que sea un récord como tal todavía creo que es muy temprano, pero de todas, porque estamos hablando del mes de abril. Pero sin embargo, lo que podemos decir es, o te podría decir, es que el hecho que tengas muchas remesas también tiene muchas implicancias. Primero, refleja que tienes mucha gente que se ha ido del país. O sea, ese es el reflejo, porque las remesas son ciudadanos bolivianos que han tenido que dejar el país para irse a otros países porque no han encontrado las oportunidades necesarias para su bienestar en el país de origen, en este caso Bolivia. Entonces, primero es reflejo de este flujo migratorio que has tenido de ciudadanos bolivianos que se han tenido que ir del país a buscar oportunidades en otro lado. Segundo, las remesas incrementan cuando las condiciones en los países en los que esos migrantes se encuentran mejoran. Entonces eso significa de que las remesas también se Bueno, hemos perdido un poquito la conexión. Estamos con una conexión inestable, no podemos escucharte apropiadamente, estimado Jaime. Hemos tenido algún problema. A ver, creo que ya estamos de vuelta. Adelante. Sí, lo que te decía Jorge Luis es que las remesas son el reflejo más de cómo está el estado de la economía en los países en los que están los ciudadanos bolivianos que han migrado del país en busca de oportunidades. Entonces, ellos tienen mejores empleos, mejores condiciones económicas y mandan sus recursos a Bolivia. O sea, por lógica, ¿no es cierto? Tú te vas del país porque no has encontrado las oportunidades en tu país de origen y has encontrado mejores oportunidades y condiciones en el país que es tu anfitrión. Entonces el país anfitrión mejora en sus condiciones económicas, eso te beneficia y mandas recursos a Bolivia. Un país con una buena economía es al revés, salen remesas, no vienen remesas. Los países generalmente más pobres son receptores netos de remesas. Bien, ahora pasemos al tema de los dólares, que me parece que ahí vendría a ser el momento más crítico, digamos, en la economía que se está llegando a sentir de manera importante, porque nos hemos dado cuenta que gran parte del mercado de los inmuebles, de los vehículos, se movía a partir del dólar. Pero además haciendo un contraste con la situación argentina, que podría ser muy parecida, con un endeudamiento alto, unas reservas internacionales muy bajas, ha terminado teniendo problemas su moneda y cayendo en valor de manera muy importante, al punto que el dólar cada vez sigue subiendo, cosa que eso no ha sucedido acá, si bien el dólar está a 7.5 cuando vas a preguntar a la calle para comprar los dólares. No ha sucedido una situación en la que el boliviano se haya visto estrepitosamente devaluado y la gente haya querido deshacerse de sus bolivianos para buscar de manera, digamos, dramática los dólares. ¿Por qué esta situación no se ha dado y si es posible que se dé una situación parecida a la de Argentina? Mira, Jorge Luis, yo te diría dos razones por las cuales eso no se ha dado. Primero, es que hay que reconocer que Bolivia llegó a tener y llega a tener todavía un alto nivel de bolivianización. ¿A qué me refiero con eso? Que el boliviano se ha estado utilizando con mayor frecuencia que el dólar para las operaciones comerciales y principalmente lo que hay que ver es el sistema financiero, donde tienes que los depósitos son prácticamente más del 95-96% en la moneda nacional y los créditos igual cerca del 85-90% son en moneda nacional, ¿no? Entonces, o cerca del 100% en realidad en los últimos datos. Entonces, evidentemente, a pesar de que tienes una falta de dólares, el sistema financiero se ha podido mantener relativamente estable y muy solvente. Entonces, eso es muy importante.
El otro tema también fundamental, a diferencia de la Argentina, es que Bolivia tiene prácticamente un 85-86% de informalidad, ¿no es cierto? Entonces, toda esa informalidad se estima que tiene su propio stock, digamos, de dólares, de alrededor de 7.000 millones de dólares, ahí es estimados por ahí. Y en esa informalidad hablemos de que hay la informalidad legal e ilegal, donde está el narcotráfico, está la exportación de minerales, la exportación de mercurio, por ejemplo. O sea, Bolivia no tiene una industria de mercurio, pero está entre el segundo o tercer lugar en el mundo en exportaciones de mercurio, ¿no? Ese es otro récord, por ejemplo, que el presidente no ha mencionado, ¿no? Que ni siquiera produces algo, pero estás entre los primeros puestos en el mundo en exportación, ¿no? Entonces eso te lleva a que hay una economía subterránea, oscura o gris, que tiene sus propios dólares, y eso ha estado, Jorge Luis, de alguna manera dando soporte a la economía formal. Sin embargo, a pesar de eso, debemos llegar a la siguiente conclusión. El precio de algo sube cuando ese algo falta y baja cuando ese algo está en exceso o está en un punto de equilibrio. El hecho, como tú bien mencionas, de que hay una meseta de un nuevo tipo de cambio paralelo al 740, 750, es todavía indicio de que ese algo, en este caso el dólar, está faltando y no está con los mismos volúmenes de oferta que se encontraban en el pasado. Efectivamente. Y es probable que el nivel de endeudamiento y la reducción constante de las reservas internacionales lleven a un escenario aún peor. Bueno, no está todavía fuera, digamos, de las posibilidades de que las cosas puedan empeorar. Yo creo que el gobierno está también muy consciente de eso y podríamos decir que tienen que estar buscando una solución al problema. Los problemas económicos no se dan de la noche a la mañana, ¿cierto? Eso es lo que sucede. Los problemas económicos de alguna manera es como el cáncer. Nadie se muere de cáncer en un segundo o tiene un cáncer súbito, ¿no es cierto? Entonces la economía tiene una situación similar que poco a poco se deteriora y va en etapas. En el caso de la economía boliviana, con un alto gasto y consumo, el proceso natural es pasar de una crisis fiscal a una crisis cambiaria y después, si eso se ahonda, se salta a una crisis financiera y después a una crisis del sector real. Lamentablemente estamos ya caminando en ese proceso, aunque nadie lo dice, pero el hecho que tú tienes prácticamente una década de déficits fiscales es porque tienes una crisis fiscal. Si tienes reservas tan bajas, ¿no es cierto?, de 3.000 millones versus 15.000 que tenías antes y el consumo fuerte que tienes de reservas y has quemado tus reservas internacionales, especialmente en divisas, es porque tienes una crisis fiscal. Si tienes ya un paralelo, es porque te están faltando dólares, entonces ya estás encaminado en este túnel, digamos, ¿no es cierto? Estás caminando en el medio del túnel de lo que es una crisis cambiaria y todavía estamos, sin embargo, a tiempo de no avanzar más allá y poder darnos la vuelta. Bien, ahora parece, ya para concluir, que la sustitución de exportaciones, que es lo que menciona el presidente, y también el hecho de que el litio se va a convertir en la siguiente materia prima muy necesitada, muy intercambiada, y Bolivia tiene las reservas más importantes del mundo, se va a convertir en el siguiente recurso natural que nos va a traer flujo de moneda extranjera. Pero como va a ser una empresa china principalmente la que va a hacerlo y se habla de abrir un banco en yuanes, ¿qué tanto puede ayudar a hacer que China nos pague en yuanes la extracción de carbonato de litio? Bueno, mira, hay todavía mucho por ver, ¿no? En lo que estamos viendo y lo que tú estás diciendo y lo que el presidente ha visto. Es más, yo personalmente encuentro como preocupante que el plan B sea sustituir importaciones, ¿no es cierto? Y apostar en otro recurso natural. A ver, primero sobre la sustitución de importaciones. Todavía no hemos visto nada concreto. Lo único que sabemos que es una
una política económica que ha fracasado en el mundo, ¿no? Y estamos tratando de revivir algo que no ha funcionado. Es más, Bolivia ya lo ha intentado en su momento, Argentina lo ha intentado en su momento, Brasil, etcétera, etcétera, y no hemos podido llegar muy lejos. El presidente, por ejemplo, con mucho orgullo, ha mencionado que ya hemos empezado a sustituir las importaciones porque ha habido, por ejemplo, una importación más baja en insumos industriales, él ha dicho, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la baja en importación de insumos industriales se da porque las industrias están a media máquina todavía. Hay muchas que no están operando a 100% de capacidad y, por supuesto, demandan menos insumos. Pero eso no significa que la sustitución de importaciones esté funcionando. En el tema del litio, lo único que podemos decir es que se han invertido prácticamente 983 millones de dólares en hacer realidad la producción de carbonato de litio. Y el año pasado hemos exportado apenas entre 40 y 50 millones de dólares, ¿no? Entonces, en realidad es un flujo negativo para el país. La otra cosa que se sabe es que se está cambiando de tecnología, de piscinas evaporíticas al EDL. El EDL es altamente contaminante, todavía no se habla de eso, tampoco se sabe si ha tenido éxito o no con esa tecnología. Y creo que también hay que ser honestos en una cosa muy importante, Jorge Luis, eso que tenemos 21 millones de toneladas de reservas. Para poder decir eso tienes que tener certificados que prueben que tienes esa cantidad de reservas, porque una cosa es tener recursos y otra cosa es tener reservas. ¿Y qué significa tener reservas? Significa que ha sido certificado el hecho que tú puedes explotar y comercializar el litio en este caso de manera rentable, algo que todavía yo creo que no tenemos de manera contundente certificado por un organismo o una institución seria a nivel mundial. Entonces, creo que el decir que ya tienes los 21 millones de reservas versus los resultados que te decía que hemos visto a la fecha, creo que todavía no es algo muy claro y muy honesto decir. Bien, Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo para hablar de economía estos minutos. A ti las gracias, Jorge Luis. Buenos días. Buenos días. Bien, 6:57. Enseguida vamos a tener la posición oficial, la posición del gobierno en relación a la economía nacional, lo que ha presentado el presidente. Vamos a ver la otra cara de la moneda, la perspectiva oficial del gobierno. Bien, nos vamos a otros temas. Bien, y por